Esta noche en el sur de la frontera se afinan detalles para el fin del título 42. Siguen llegando migrantes a la frontera sur de Estados Unidos. Continúa la crisis migratoria en la frontera entre Chile y Perú. Advierten de posibles arrestos en Florida por trasladar a inmigrantes indocumentados. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Al Sur de la Frontera. Qué gusto que nos acompañen. Nos saluda Roxana Webb y en la próxima hora, como todos los domingos, vamos a hablar del fenómeno de la migración y sus diferentes aristas. Los invito a que se queden en nuestra sintonía a través de la señal de Canal 12 y también a través de Facebook, donde sabemos que muchas personas nos escriben y están pendientes de nuestra transmisión. Bienvenidos. Vamos a comenzar este programa hablando del título 42 y es que está por llegar a su fin. Y el periodista Ernesto Cornejo le da cobertura a la situación en esa zona y lo saludamos a esta hora de la noche para que nos comparta cuál es el material que ha recopilado sobre ese tema. Ernesto, buenas noches, bienvenido, qué gusto acompañarte. Así es, un gusto poderlos acompañar en esta nueva emisión de Al Sur de la Frontera desde uno de los puntos críticos que a lo largo de todos estos años ha experimentado un flujo migratorio bastante complicado. Hablamos de la ciudad de Tijuana, México. Estamos específicamente en el muro fronterizo que divide con el país norteamericano. Y es que ya a escasos días de finalizar el título 42, los miembros que velan por los derechos de estas personas en esta ciudad han mostrado su preocupación, principalmente lo de los albergues migrantes, ya que los altos índices de atención han llevado al colapso de estos lugares, una situación que también puede llegarse a complicar para los próximos días, por lo que están solicitando tanto a las autoridades locales como también estadounidenses poder trabajar de lleno y evitar que una situación mayor pueda complicarse. Más detalles se los presento en el siguiente informe. Aumenta la preocupación de las autoridades que están a cargo de los albergues migrantes en las diferentes fronteras entre México y los Estados Unidos, ante el inminente fin del título 42. Aseguran que están buscando acciones concretas para hacerle frente a una posible avalancha de migrantes para los próximos días. Tenemos el antecedente del 2018, ¿no? De lo que ocurrió aquí. Afuera, aquí a las afueras incluso del albergue, aquí estamos muy cerquita, la línea internacional, el Chaparral, donde el 25 de noviembre del 2018 sucedió algo similar de lo que está sucediendo allá en Ciudad Juárez, o de lo que pasó hace poco, de quererse meter de forma intempestiva a los Estados Unidos. Entonces, eso no se puede volver a repetir, pero ya depende de la disponibilidad que haya por parte del gobierno estadounidense para agilizar las entradas de forma regular, ya que esa fue la promesa realmente. Entonces, se debe de prever, precisamente por los antecedentes anteriores, para que eso no vuelva a suceder. Es muy importante que el gobierno en Estados Unidos entienda esa parte y se sensibilice y pueda ayudar más a estas comunidades que quieren entrar de forma regular. Este panorama también está siendo seguido por las organizaciones que velan por este sector en los Estados Unidos, quienes aseguran que las medidas que se van a tomar solo crearán una mayor crisis en estos puntos fronterizos. Nosotros siempre hemos apoyado a los que están pidiendo asilo a entrar a nuestro país. Necesitan ayuda, están escapando la violencia, están viniendo por cambio de clima, muchas razones. Entonces hay que pensar y tomar en cuenta nuestra política en Centroamérica y Sudamérica ha impactado también mucho las vidas de los trabajadores de esos países. Entonces, por esa razón están aquí pidiendo ayuda. Y estamos viendo ya cómo una nueva problemática se está llevando a cabo al otro lado del Darién. Y vemos una Centroamérica pues donde la gente literalmente está caminando, está atravesando a pie con sus familias en busca de un refugio en los Estados Unidos. Entonces, Washington tiene que poner atención a esto. Señores, la frontera está en crisis. Más de 3.000 kilómetros de la frontera sur de México y Estados Unidos prácticamente se han convertido en un campo gigantesco de refugio.
Por su parte, las autoridades han sido enfáticas en reiterar que las deportaciones con o sin la vigencia del título 42 van a continuar y que mejor se apeguen a los programas anunciados en los últimos días para ingresar de manera legal a los Estados Unidos. La fronteriza de los Estados Unidos quiere recordar a los migrantes que la frontera no está abierta para aquellos sin autorización o una base legal para ingresar. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión desde Tijuana, México. Vamos a continuar hablando del título 42 que definitivamente no va a continuar y el título 8 que es ahora el que se va a aplicar. ¿Cuáles son las reacciones acá en El Salvador? Vamos a ver la siguiente nota. Todos esperábamos que hubieran medidas más humanas para enfrentar este flujo migratorio, pero lo que estamos observando es lo contrario. Así califica César Ríos el retorno del título 8 como una medida para prevenir el ingreso de migrantes a Estados Unidos, una acción que de acuerdo con el experto en temas migratorios no era una alternativa viable a implementar tras el fin del título 42. Y organismos internacionales, organismos de la sociedad civil y líderes hemos estado pidiendo el fin de esa política migratoria porque ya no tiene sentido estarla aplicando, pero con la condición de que se finalizara el título 42, pero que diera inicio a una política más real y más humana en este. Pero creo que lo que estamos viendo es lo contrario, porque el fin del título 42 se está cambiando por una política más drástica. Medidas como la inclusión de países como El Salvador, Guatemala, Honduras y Colombia a procesos de asilo y reunificación familiar son bien vistos por los expertos migratorios y esperan que esta, como otras alternativas para evitar la migración ilegal, sean implementadas de manera correcta por las autoridades y que vayan de la mano con el respeto a los derechos humanos. Hay que ponerle mucha atención a esto. Los gobiernos deben tener mucho cuidado en la aplicación de estas políticas y en mantener un contenido de respeto a la persona y de respeto a sus derechos humanos que son portadores las personas donde quiera que se encuentren. Se espera que con el fin del título 42, la migración en la frontera incremente con entre 9,000 y 12,000 intentos diarios de indocumentados por llegar hasta los Estados Unidos de manera ilegal, por lo que las autoridades como las de Tijuana ya comenzaron con el envío de 1,500 militares para reforzar el paso fronterizo, mientras que más de 30,000 migrantes continúan varados en México con la ilusión de poder resolver su situación. Este es un reporte de Fernando Morales. Desde que entró en vigencia el título 42, más de 2 millones de migrantes han sido expulsados de los Estados Unidos bajo esta modalidad. Algunos con la frustración todavía a cuestas se encuentran en estos lugares con la esperanza de poder llegar y cumplir el tan anhelado sueño americano. Hemos logrado recopilar algunos testimonios de ellos. Los migrantes siguen llegando a la frontera con esperanza de solicitar asilo en algún momento. Algunos de ellos cuentan los duros momentos a los que tienen que enfrentarse cuando las autoridades de la patrulla fronteriza los detienen. Una fotografía, ¿verdad? De frente, del lado izquierdo, derecho, ¿verdad? De nosotros, de perfil. Nos toman fotos, te repito, huellas y la foto de nuestro pasaporte. Y ya directamente para México. Nos suben sin decirnos, vamos de regreso para México. Solamente va, ok, esperen que viene ya otra vez, lo vienen a traer. Nosotros con la esperanza de decir quizás vamos para otro lugar, a otra detención, ¿verdad? A otra estación de migración. Lo que más lamentan es que durante el largo trayecto para llegar a los Estados Unidos se ven inmersos a panoramas complicados como los que les toca enfrentar en México, donde las mismas autoridades les quitan el poco dinero que llevan. Sí, las autoridades, ¿verdad? Que uno puede decir o tener la confianza de que ellos te van a proteger, la policía, ¿verdad? Incluso la misma persona, el chofer de los buses de las compañías, ellos alertan, ¿me entiendes? Ellos dan la pauta para decir aquí van personas migrantes. Por ahora guardan la esperanza de cumplir su sueño y sacar a sus familias adelante de llegar a los Estados Unidos.
Reiteraron que siguen buscando la manera que organizaciones que se encuentran en los pasos fronterizos les puedan ayudar. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión desde Tijuana, México. Ernesto y amigos televidentes, la pregunta que nos hacemos, ¿cómo será la transición del título 42 al título 8? A continuación un reporte. 3 años después de su instauración y tras múltiples batallas legales, la Casa Blanca dice estar lista para terminar el mandato del título 42. Así nos lo dijo en una entrevista con La Voz de América la asesora especial del presidente Joe Biden para temas migratorios. Le preguntamos específicamente qué viene ahora. Esto nos dijo. Es realmente importante que todos sepan que haremos la transición al procesamiento de inmigración bajo título 8. Esto aumentará las sanciones para que las personas que crucen irregularmente, para aquellos que sean arrestados intentando cruzar la frontera después del 11 de mayo, estarán sujetos a una prohibición de reingreso a Estados Unidos de 5 años. Por lo tanto, realmente alentamos a las personas a quedarse donde están para acceder a vías legales. Este cambio hará que sea mucho más difícil cruzar la frontera suroeste. La Casa Blanca ha recibido diversas críticas sobre su manejo de la frontera y probablemente esos reclamos aumenten tras la derogación del título 42. Legisladores republicanos, por un lado, exigen que se restrinja completamente el ingreso de migrantes, mientras organizaciones humanitarias como la Agencia de Refugiados de Naciones Unidas han criticado lo que consideran un mal manejo de la frontera y una violación de las leyes internacionales porque se restringe el acceso a Estados Unidos para solicitar protección. Esta medida ocurre al mismo tiempo que los gobiernos de Estados Unidos, Colombia y Panamá anunciaron una campaña con la que dicen detendrán el flujo de migrantes a través de la selva del Darién en 60 días. Esto dijo la funcionaria al respecto. Lo que haremos bajo el esfuerzo de lucha contra el contrabando es aumentar los arrestos y los enjuiciamientos de actores criminales que extorsionan y explotan a los migrantes. Aumentaremos la presencia estatal en la selva del Darién. Estados Unidos compartirá más información de inteligencia con estos países. Tobin subrayó que estos operativos de orden público serán realizados por los gobiernos de Colombia y Panamá y adelantó que en los próximos días se podrían esperar anuncios de nuevas vías legales para migrantes por parte de países afines a Washington. Desde la Casa Blanca, Jorge Agobián, Voz de América. Una migración ordenada y segura es lo que han reiterado las autoridades de los Estados Unidos. Es por eso que se mantendrá en vigencia luego del fin del título 42 el título 8. ¿Qué significa esto? De acuerdo a lo que han mencionado algunos analistas y también abogados migratorios, significaría que las deportaciones van a continuar desde estos puntos fronterizos. Pero más detalles se los presento en el siguiente informe. El gobierno de los Estados Unidos espera un aumento drástico en la llegada de migrantes a la frontera sur a partir del 11 de mayo. Tras el fin del título 42, una medida que fue impuesta en el año 2020 para evitar un incremento en los casos de COVID-19 y que llevó cerca de 2.5 millones de migrantes a ser expulsados a México. El fin del título 42 pues va a representar mínimo que sean escuchados, mínimo que puedan entrar a este país para poder tener un proceso justo, todos los que vienen siendo perseguidos, ya sea por sus justicias de sus países o simplemente por la violencia que es tan importante ahorita y que se está predominando en muchas partes del mundo. Así es que para nosotros fuera muy bueno eso. Desgraciadamente pues el presidente Biden, juró y perjuró que lo iba a quitar, que íbamos a tener una reforma migratoria y todavía hasta la fecha no tenemos nada. Pero las deportaciones van a continuar bajo el título 8, pues de acuerdo a lo que han mencionado las autoridades, quienes intenten ingresar a Estados Unidos sin una autorización y no puedan establecer una base legal para permanecer en el país como una solicitud de asilo válida, están sujetos a consecuencias adicionales a largo plazo. Consecuencias muy significativas para las personas que cruzan nuestra frontera ilegalmente. Vamos a incrementar de manera significativa el uso de repatriación acelerada a las personas que lleguen a la frontera suroeste y no tengan un fundamento legal para permanecer. Las personas expulsadas no podrán ingresar a Estados Unidos por 5 años y podrían ser procesadas penalmente por cada intento posterior que realicen para cruzar la frontera en forma ilegal. Además,
Estamos terminando de elaborar la reglamentación propuesta previamente este año en forma conjunta por los Departamentos de Justicia y de Seguridad Nacional. Esta medida incentivará a las personas a utilizar las vías legales, seguras y ordenadas. A estas acciones también se sumará el envío de 1.500 soldados a la frontera. El personal militar tomará datos, apoyará almacenes y efectuará otras tareas administrativas para que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza pueda enfocarse en el trabajo de campo. Los militares cumplirán con esta misión por 90 días y, de ser necesario, se extenderá este tiempo. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión desde Tijuana, México. Y desde Guatemala veamos un análisis con su perspectiva, así como las cifras de deportados bajo el título 42. Gracias, amigos de Al Sur de la Frontera. Efectivamente, el título 42 se tiene previsto para su caducidad el 11 de mayo próximo. En ese sentido, recordemos que son distintas las medidas que toma el Instituto Guatemalteco de Migración en coordinación con autoridades de México y de Estados Unidos. Nos encontramos con el director del Instituto Guatemalteco de Migración, Stuart Rodríguez, para que ustedes nos pueda explicar al respecto de cómo avanza este tema y también cuántas personas han sido deportadas bajo este título 42. Bueno, ya tenemos las instrucciones precisas del presidente de la República, el doctor Alejandro Yamatei, ya los planes operativos ya están listos por un eventual título 42 que llegue a su finalización, que es el 11 de mayo, y se están coordinando ya con el Ministerio de la Defensa, Ministerio de Gobernación, el Instituto Guatemalteco de Migración, para reforzar y asegurar las fronteras de territorio guatemalteco. Ya estamos esperando algún contingente grande de personas que puedan ingresar a territorio guatemalteco de forma irregular, y ya en las instrucciones y todo el control migratorio de las fronteras está analizado para que estas personas sean inadmitidas y expulsadas inmediatamente. Del tema del año 2022 tenemos 34.367 guatemaltecos que fueron deportados vía aérea y vía terrestre, y al 11 de abril de esta fecha tenemos 11.955 guatemaltecos que han llegado a las fronteras sur o a otras fronteras, ya sea por título 8 o título 42, y han sido deportados a territorio guatemalteco. Ahora bien, sabemos de que la finalización de este título 42 se ha postergado, pero se tiene previsto que sea el 11 de mayo su finalización. ¿Cuál es el panorama para la migración irregular? Bueno, ya han sido 2 veces que un juez lo ha parado. Esperamos que esta vez no sabemos realmente qué es lo que vaya a suceder. El título 42 es una medida sanitaria que impuso el gobierno de los Estados Unidos para las personas que quieran ingresar a territorio de los Estados Unidos de una manera irregular. De esa misma manera los puedan expulsar inmediatamente. Ahora, al no tenerla, tendrían que pasar otros procesos, pero hay que mandar el mensaje y comentar que las fronteras están cerradas, no está pasando ni ingresando la gente, y los procesos son ordenados, seguros y eficaces, como fueron las visas que otorgaron a venezolanos, a cubanos, a haitianos, y esas siguen trabajando, y hemos visto que la migración irregular que hemos tenido, por ejemplo en Guatemala, de venezolanos, redujo constantemente porque lo están haciendo de esa manera ordenada y regular, aplicando a las leyes y a las condiciones que Estados Unidos les otorgó en su momento. Le agradecemos, director, y es que en ese sentido también expertos en temas migratorios han señalado que las personas que llegan de manera irregular a la frontera sur de Estados Unidos y que pretenden ingresar tienen que presentar distintas características, en lo cual se llama miedo creíble, que es a través de entrevistas rápidas que se realizan, en donde las personas deben demostrar unas situaciones que sean bastante fuertes. Es decir, que si mencionan que están sin trabajo o que el país es peligroso, no son situaciones que Estados Unidos estén tomando y son entonces deportadas. Y a decir de estos especialistas, al menos 1 de cada 10 de personas que viajan de manera irregular son admitidos. Es decir, el 90% de los que llegan son deportados a su país de origen. En mayo quedará derogado el título 42, la herramienta con la que se estuvieron produciendo expulsiones masivas en la frontera entre México y Estados Unidos. Conozcamos más detalles de la medida.
Desde que comenzó la pandemia de COVID-19, Estados Unidos ha utilizado una regla de salud pública diseñada para limitar la propagación de enfermedades con el fin de expulsar a los solicitantes de asilo en la frontera con México. Se llama Título 42 y ha sido utilizada más de 2.5 millones de veces para expulsar a migrantes desde marzo de 2020, aunque ese número incluye a personas que intentaron cruzar la frontera en repetidas ocasiones. Y aunque tenía un plazo temporal por la pandemia, la orden se extendió varias veces. Esta medida, avalada por Donald Trump y extendida por Joe Biden en 2 ocasiones, fue justificada como una forma de controlar la propagación de COVID-19. En medio de un aumento de las muertes por enfermedades, la administración Trump presentó una interpretación novedosa del Título 42. Los agentes del CBP podrían expulsar de inmediato a cualquier persona que ingresara al país sin autorización para evitar la propagación del coronavirus. Este nuevo razonamiento de la política cerró la frontera a los viajes no esenciales en nombre del interés de la salud pública. Los migrantes que son detenidos bajo el denominado Título 42, llamado así por el código que permitió su emisión, no son retenidos en áreas especiales para hacer un debido procesamiento, sino que son inmediatamente expulsados a México, si son de ese país o de Centroamérica. Si son de otro país, son trasladados en avión. Con la implementación del Título 42, cientos de migrantes fueron devueltos desde Estados Unidos a México, donde quedaron varados en la frontera norte, igual que sus solicitudes de asilo o empleo temporal. Lo cierto es que la implementación del Título 42 tampoco puso fin al flujo migratorio. Los migrantes no han dejado de intentar cruzar la frontera entre Estados Unidos y México. Ahora el gobierno de Estados Unidos se prepara para hacer una transición al procesamiento de migración a través del Título 8 a partir del 11 de mayo. En esa fecha se anticipa que dejará de aplicarse el Título 42, la medida de salud pública. Ante la desaparición de la medida, funcionarios de México y Estados Unidos han manifestado preocupación sobre un aumento de los flujos migratorios. Este es un reporte de Regan Rodríguez para el sur de la frontera. Bueno, y el gobierno de los Estados Unidos ha anunciado un nuevo programa de reunificación familiar para 4 países: Colombia, El Salvador, Guatemala y Honduras. Este programa permitirá que ciertos familiares inmediatos de ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes puedan solicitar visas para unirse a ellos en Estados Unidos. En un día de anuncios de medidas migratorias que afectan a los ciudadanos de países de Sudamérica y Centroamérica, el gobierno de Estados Unidos dio a conocer la aprobación de la ampliación de reunificación familiar para Colombia, Guatemala, Honduras y El Salvador. Abre la posibilidad de la reunificación familiar, que eso es muy importante porque tenemos muchos núcleos familiares que quedaron los hijos atrapados en Honduras o también quedaron atrapados en los Estados Unidos. Y ya con esta vigencia y nueva reforma de la ley de migración de Estados Unidos, podría darse la oportunidad de agilizar los procesos de reunificación, pero desde el país de origen. El programa de reunificación familiar permite que las personas que sean ciudadanas o residentes permanentes en Estados Unidos puedan solicitar que sus familiares sin tener la mayoría de edad en los países de origen entren en territorio estadounidense bajo un permiso humanitario. Para entender esto rápidamente vamos a poner que en frontera esté el Título 42, que entre paréntesis se lo inventó Trump. Y Trump, cada vez que se inventaba algo de migración, era para que la migración no existiera. O obligar a la persona que volviera a su país de origen. O si entraba en Estados Unidos, que entraran indocumentados para tener la posibilidad de votarlo en cualquier momento. All right. Eso es lo que han quitado de Título 42. ¿Eso qué quiere decir ahora? Ahora ha sido sustituido porque un menor, cualquier persona que tenga menos de 18 años, tiene derecho a entrar en Estados Unidos si al pasar la frontera pasa solo. Como parte de las medidas que entrarán a reemplazar el Título 42, que fue impuesto por el entonces presidente Donald Trump en 2020, con la excusa de la pandemia, las autoridades estadounidenses impondrán mayores consecuencias a quienes crucen la frontera con México de manera irregular. Con imágenes de Marvin Andino, les informó José Luis Castellanos. Bueno, es parte de la información que ha ocurrido desde este lugar. Nosotros estaremos pendientes dándole cobertura a todo lo que tiene que ver en cuanto al fenómeno de la migración y sus diferentes aristas. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Alba Visión desde el muro fronterizo en Tijuana, México. Gracias, Ernesto, por haber compartido con nosotros. Buenas noches. Nosotros vamos a nuestra primera pausa comercial, pero volvemos con más de Al Sur de la Frontera.
hace vivir. Chicos y grandes se ven sonreír, vamos todos para la playa. RCM nos acompaña, con mis amigos de fiesta yo estaré. A mi familia y vecinos invitaré. De color vamos a pintar, este verano hasta reventar. Dale color a tu verano con RSM bajo el sol y en la arena. Disfrutemos el calor y juntos compartiremos por todo El Salvador, alegría en cada rincón. Dale color. Dale color a tu verano con RSM bajo el sol y en la arena. Disfrutemos el calor y juntos compartiremos por todo El Salvador, alegría en cada rincón. Dale color. Somos RSM, Red Salvadoreña de Medios. Continúa la crisis migratoria en la frontera entre Chile y Perú. Migrantes no dudan en usar a sus propios hijos como escudos humanos para poder ingresar a territorio peruano o chileno. Se están enfrentando a la policía, han empezado a tirar cosas en ese momento. Hay enfrentamientos con la policía. La tensión en la frontera al sur del país en su punto más álgido. Hay un policía herido con una piedra, así una gran embestida de piedras, en breves minutos. ¿Cómo me quedo aquí si no hay comida ni nada? No puedes. Voy a pasar. No. Mátame, no me interesa. No me interesa. ¿Qué quieres en este maldito país? La crisis migratoria sigue causando enfrentamientos en Tacna. La violencia parece desbordarse cuando la policía intenta replegar a los extranjeros que buscan cruzar a suelo peruano. Muchos de los venezolanos exponen incluso a sus menores hijos, sin importar las consecuencias. Los pequeños son usados por sus padres como escudos humanos para poder doblegar a los efectivos, quienes defienden así nuestro territorio. Yo vengo de Lima, iba para Chile, no me dejaron pasar. Tengo 4 años viviendo en Perú, ¿cómo me vas a decir que no puedo? Los agentes soportan no solo insultos, Tienes un uniforme, aprende, que yo fui funcionario, aprende. Sino también golpes y ataques. Ese policía terminaba herido tras ser atacado con piedras y era auxiliado por sus compañeros. Ese es el policía que hace un momento fue impactado por una piedra. Se llegó a controlar todo, no tenemos un efectivo que está herido en el muslo izquierdo, el cual ya viene siendo atendido. Este extranjero intentaba burlar el cordón policial e iniciaba una carrera a toda velocidad. Minutos después era atrapado. Pero también reina el hambre y la desesperación entre los migrantes, por lo que la ayuda humanitaria no se hace esperar. Son aproximadamente 150 efectivos los que protegen nuestra frontera en una crisis que abarca también a Chile. Hasta el momento, las cancillerías de ambos países han anunciado que se encuentran en diálogo con Venezuela para poder iniciar vuelos humanitarios. Mientras tanto, decenas de personas esperan soluciones concretas, durmiendo a la intemperie y viviendo de la caridad de algunas organizaciones. Y más de 18.633 hondureños han sido deportados en este año desde los Estados Unidos y México, así lo confirmaron las autoridades migratorias. Del total de migrantes hondureños repatriados desde México, 5.981 lo hicieron vía terrestre y 3.620 en avión, señaló la misma fuente. En lo que va del año, las autoridades migratorias de Estados Unidos han deportado a 1.963 menores de edad hondureños y México a 1.833, y los menores que cada año intentan llegar a Estados Unidos según organismos de derechos humanos lo hacen con la idea de reencontrarse con familiares o por la violencia que sufren en sus países.
Y la patrulla fronteriza publicó testimonios de jóvenes que fueron arrestados en la frontera de Arizona tras ser reclutados a través de redes sociales por carteles que trafican migrantes. Autoridades federales y locales de Arizona denunciaron un aumento de adolescentes arrestados cuando transportaban migrantes desde la frontera, tras ser reclutados a través de las redes sociales. Cuando yo estaba mirando mi red social, yo noté que su historia sobresalió en Snapchat. Eso era algo entre las líneas. Si manejas en Arizona y estás buscando dinero, contáctame. Es básicamente como Uber, y yo estaba como, oh, está bien, me puedes enseñar, tengo carro, puedo manejar. John Madlin, jefe de la patrulla fronteriza en Tucson, dijo que la historia de estos jóvenes reclutados por los carteles a quienes les mintieron tiene mucho impacto. Ellos representan más de 2.500 jóvenes que han sido arrestados por tráfico humano en el sur de Arizona tan solo el año pasado. Varios congresistas presentaron un proyecto de ley para que las compañías de las redes sociales reporten a las autoridades los anuncios de reclutamiento para tráfico humano con el fin de detenerlos a tiempo. Los que los carteles han tomado este acceso a las redes sociales para reclutar adolescentes, les prometen $1,000, $2,000 por persona, pueden ganar dinero pronto, rápido, fácil. Según el congresista Ciscomani, a estos jóvenes, muchos de ellos entre 15 y 17 años, les piden que conduzcan a más de 120 kilómetros por hora en zonas residenciales de estas ciudades fronterizas. Paula Díaz, Voz de América. Estados Unidos prevé derogar el próximo 11 de mayo la política migratoria conocida como Título 42, lo hemos estado hablando. Y bueno, pues la espera continúa generando caos en la frontera norte de México. Si ellos vinieran de buena fe, te dirán, mira muchachos, les tengo este plan, vamos a llevarlo a un albergue, vamos a prestarle el apoyo. No, ellos nos están diciendo, váyanse a la calle. Frustrados están los migrantes que continúan llegando día tras día a Ciudad Juárez en México, donde los albergues están repletos. Ahora buscan resguardarse en edificios en malas condiciones e incluso han comenzado a invadir construcciones abandonadas. Llegué a este sitio fue porque los albergues estaban colapsados, nos sentimos más en abandono después que le pasó a nuestros paisanos, lo que les pasó en la migración. Ahora nos están soltando, nos vinieron a sacar a nosotros de aquí. En los albergues de Juárez reconocen la falta de espacios y recursos para contener la actual contingencia. Pues sí, realmente es algo fuerte lo que está viviendo Ciudad Juárez, ya que no estamos preparados para tener a tantos migrantes aquí en esta frontera. Debido al riesgo que se generen los edificios en mal estado o abandonados, las autoridades locales buscan generar conciencia entre los migrantes. También es muy importante decir que nosotros no estamos llevándolos ni forzándolos a ir a ningún lugar. Ellos están en total libertad de salir a donde sea su voluntad, pero sí es la obligación de nosotros retirarlos de este riesgo inminente de incendio que tenemos aquí, además de que es un edificio de 5 o 6 pisos que ya está muy deteriorado y muy viejo y sin condiciones de seguridad. El arribo de migrantes continúa diariamente en las ciudades fronterizas mexicanas y se espera un aumento significativo para la segunda semana del mes de mayo. César Contreras, Voz de América, Ciudad Juárez, México. Agentes de la patrulla fronteriza en el sur de Texas trabajan intensamente ante la afluencia inusualmente alta de migrantes que cruzan a la frontera sin la debida documentación en el área de Brownsville, Matamoros. Hoy la mayoría estamos pensando en cruzar ahorita antes que llegue la fecha 11. Es el temor y la incertidumbre que se apodera de cientos de migrantes en Matamoros, México. No soluciona nada. Por lo que podría suceder con el fin del Título 42. Somos miles de personas aquí esperando y aquí al 11 de mayo no nos va a dar cita todo. Pero tienes que traer colchado ahorita. Por lo cual deciden aventurarse a cruzar el Río Grande de manera irregular. A pasar a Estados Unidos. Sí. La cita no sale. Sí, ya está desesperación. Desesperación. Bueno, por la necesidad, esta aplicación no está funcionando, nada. Esta mujer y su hija abordan lo que ahora es una balsa y el medio para trasladar a los migrantes de un lado a otro. Ahora suben este barranco, mientras un joven carga a la niña para llevarla a la cima. La aplicación no quiere nada, tenemos mucho tiempo ya acá, ya estamos sin dinero, ya queremos pasar. Queremos pasar para ver si podemos trabajar, porque ya eso es lo que vinimos a trabajar. De acuerdo con Gloria Chávez, jefa de la patrulla fronteriza del Valle del Río Grande, el flujo extraordinario de cruces irregulares de Matamoros a Brownsville ha ascendido a 1,600 migrantes diarios en jornadas recientes. No quiero que haya confusión, que cuando el título 42 ya no esté, que no va a haber consecuencia. La realidad es que va a haber consecuencia por entrar ilegalmente al país
y la persona va a ser procesada para deportación del país de Estados Unidos. Y según Raúl Ortiz, jefe nacional de la patrulla fronteriza, en 7 días han expulsado a más de 15,000 migrantes a México y más de 3,000 migrantes vía aérea a Centro y Sudamérica. Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas. Vamos a una nueva pausa, ya regresamos con Al Sur de la Frontera. El 12 va con vos. Gracias por continuar con Al Sur de la Frontera. Uno de nuestros equipos conversó con un asesor migratorio sobre cómo identificar una posible estafa para la obtención de visas de trabajo. En la siguiente nota la explicamos. Cualquier solicitante, cualquier persona interesada en saber y entender un poco más sobre el proceso y el trámite de la visa puede obtener más información en la página web oficial de la Embajada bajo el apartado Programa de Visas H-2. La visa de trabajo, mejor conocida como H-2, es un permiso que le faculta al trabajador desempeñar cargos temporales en los rubros agrícolas y calificados o no calificados, siempre y cuando sea un empleador estadounidense quien solicite sus servicios. En los últimos días, los casos de estafas por visa de trabajo han dejado la captura de estructuras que se dedicaban a ofrecer este tipo de documentos de forma fraudulenta, por lo que es necesario que conozca algunos indicadores de una posible estafa. Pero hay muchos indicadores, o hay varios indicadores, y el primero es que te pidan dinero por adelantado o que te ofrezcan esta visa directamente, es un no. Ahí te están engañando y vas a terminar perdiendo el dinero que tú le des a esta persona. La embajada no te está ofreciendo empleos en redes sociales a nadie, no le está ofreciendo esos tipos de empleos. La embajada ahorita lo que tiene es esta página web, que es por medio de la oficina de USAID, que ellos, ahí aparece, cuando tú entras a la página web, ellos están relacionados con esto y ellos son los que podrían estar involucrados, pero no están ofreciendo visas de trabajo, están ofreciendo que hagas un registro y ahí puedas tener la oportunidad en el futuro. Si una empresa, tu perfil se relaciona con esa empresa, a ellos les gusta tu perfil, que ellos digan, bueno, mira, te vamos a ofrecer un trabajo a ti, y lo hagan por medio de estas instancias también. La Embajada de los Estados Unidos mensualmente denuncia un promedio de 30 casos de presuntas estafas de visas de trabajo, por lo que han comenzado una campaña para identificar el proceso oficial para obtener estos permisos, en el que se incluye la presentación de documentos como pasaportes y recibos de pago y la inscripción en la página usaempleossv.com. En la misma página explica que la solicitud de visa no se hace al principio. Porque ¿cómo vas a hacer una solicitud de visa al principio si no sabes si tienes un trabajo? Entonces, la solicitud de visa se hace al final del proceso. Si eligen a esta persona para este trabajo, si lo seleccionan para poder trabajar en Estados Unidos, entonces se le va a comunicar a ellos, ha sido seleccionado, ya podemos hacer tu proceso de visa y se va a hacer por medio de la Embajada Americana. Es cuando la persona va a tener que pagar por el proceso de visa y tener una cita en la Embajada Americana para ese trabajo que le ofrecieron. A la hora de la entrevista, como tú no estás demostrando, tú vas para un trabajo en Estados Unidos, sí tienes que demostrar que tienes los arraigos en El Salvador. Eso es lo importante de cualquier visa de no inmigrante, demostrar arraigos en el país, que tan pronto ese tiempo termine, tú vas a regresar a tu país de origen. El costo de la solicitud de visa es de $190 de acuerdo con la Embajada de los Estados Unidos, cuyo pago se realiza a través de Punto Express o su sitio web oficial, por lo que si a usted le solicitan el pago de este monto o una cantidad superior por transferencia bancaria, podría estar siendo víctima de un posible fraude. Fernando Morales, Noticiero Hechos.
Y la Cruz Roja hondureña informó que los migrantes en tránsito han aumentado por la frontera de Trojes en los últimos meses, así como las detenciones humanitarias que brindan. De 2020 a la fecha, esta institución ha sido el enlace de 228,000 conectividades de comunicación. Sin duda, la atención que hace la Cruz Roja hondureña en el país con relación a migrantes es enorme. Como todos ustedes saben, tenemos la administración de 2 centros de retornados, tanto el de Belén, que es de las familias que vienen a través de vuelos internacionales y principalmente familias con menores, y lo que es el centro de Omoa, de retornantes de Omoa, que vienen vía terrestre desde México como tal. Y sin duda estamos trabajando también con migración en tránsito, tanto en Trojes, que cada día más se incrementa el número de personas que están ingresando por ese sector del país, y tenemos otro centro de atención en Ocotepeque como tal. Como Cruz Roja en los últimos años hemos venido creciendo, hemos seguido atendiendo estas actividades en la atención humanitaria para migración, y eso nos permite también poder realizar este tipo de eventos que permite con 10 países, 10 sociedades nacionales de la Cruz Roja del área, poder discutir cómo debemos de seguir trabajando de la mejor forma. Y la tragedia del incendio ocurrido en Ciudad Juárez refleja las políticas migratorias de México según organizaciones de derechos humanos. A días de cumplirse un mes del incendio en Ciudad Juárez, donde murieron 40 migrantes, organizaciones de derechos humanos hacen un llamado al gobierno de México para el esclarecimiento del caso, además de establecer la responsabilidad para todas las víctimas. Había 15 compañeras detenidas, las cuales no fueron reconocidas como víctimas, no están reconocidas como víctimas en la carpeta de investigación, no recibieron atención médica, atención psicológica desde nuestra organización. Por otra parte, las organizaciones denuncian que el gobierno mexicano estaba al tanto de que las condiciones de reclusión de los migrantes no eran ideales. Y por lo mismo es que vamos a estar insistiendo en que las personas del más alto rango sean responsables. Este martes, Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración de México, fue formalmente imputado con cargos penales por un juez. Sin embargo, para las organizaciones, la creación de una comisión especial independiente es la única salida para el esclarecimiento sobre el incendio en Ciudad Juárez. Con una especie de grupo experto independiente que pueda examinar este caso y los casos de las masacres de migrantes, donde hasta la fecha hay impunidad. No confiamos en que esta fiscalía va a dar una respuesta, porque el caso de la masacre de los 72 lleva 12 años, más de 12 años, sin que haya una sola persona sentenciada. Diva Lizette Cash, Voz de América, Washington. Y organizaciones sin fines de lucro advierten sobre la posible aprobación de una ley estatal que penaliza trasladar migrantes, escuche usted, sin documentos en vehículos que ingresen al estado de Florida. Grupos que defienden libertades civiles en Florida advierten sobre el potencial arresto de personas que lleven a bordo de sus vehículos migrantes sin documentos si ingresan al estado y son interceptados por agentes policiales. Una propuesta que podría convertirse en ley. Al volver a entrar ese hijo que tiene una licencia de conducir, ¿no? Y que por eso está manejando, puede ser cargado con un delito de tercer grado. Lo mismo le puede pasar a un profesor que salen con un viaje fuera del estado con los jóvenes. Si hay jóvenes indocumentados, ese profesor, porque lo que dice el bill es que si a sabiendas alguien entra sabiendo que es indocumentado al estado, puede ser cargado con delito. El proyecto SB 1718 del Senado de Florida ha sido cuestionado desde su introducción. Lo comparan con una ley en Arizona conocida como Muéstrame los papeles, la SB 1070 en 2010. Esta norma alejó a la comunidad migrante de esa jurisdicción e impactó en la economía del estado, de acuerdo con la Coalición de Inmigrantes de Florida.
La senadora republicana Ileana García, legisladora de la Cámara Baja de Florida, ha declarado que la norma busca impedir la inmigración ilegal y evitar el tráfico humano. Además, atribuye las críticas a la partidización de activistas. La legislación en consideración es para prevenir el uso de tarjetas de identificación ilegales en Florida con el fin de prevenir la trata de personas y poner fin a los abusos por parte de personas sin escrúpulos que se aprovechan de los más vulnerables. La coalición de inmigrantes de Florida dice que este estado cuenta con mayor número de acuerdos que faculta a las policías locales para cooperar con agencias de inmigración como ICE. No descartan que esta ley, de ser aprobada, sea apelada en los tribunales. José Pernalete, Voz de América, Miami. La frontera norte de México padece una seria escasez de agua y es uno de los varios obstáculos que enfrentan los migrantes. La gente espera algo del agua que quede en los tinacos de este albergue para migrantes. Sí, ha habido bastante escasez de agua, ya imagina, ya son 10 días que tenemos de estar sin agua. El Estado anunció que más de 600 colonias de Tijuana quedarían sin servicio mientras reparaban una fuga en un acueducto. Dijeron que el corte duraría un día y medio, pero hay vecindarios que siguen secos más de una semana después. Es el caso de este refugio, donde unas 700 personas, centroamericanos y mexicanos, aguardan una cita para pedir asilo en Estados Unidos. Me siento desesperada, ya quisiera bañarme así. Por eso protestaron ante la autoridad estatal. Necesitamos agua para bañarnos, para lavar los baños, los niños están enfermos. Lo que sí llega es la factura que normalmente asumen las ONGs que sin subsidio del gobierno albergan a los migrantes gracias al altruismo de ambos lados de la frontera. Vas a ser famoso por venir a cortar el agua al albergue. En otros albergues han cortado el agua por falta de pago. Tras la protesta, las autoridades anunciaron la creación de un decreto que exentaría del pago del agua a algunas organizaciones de la sociedad civil, como esta que da apoyo a los migrantes. Hay ciertos requisitos, pero mientras les enviaron camiones cisterna para que llenaran sus cubetas. Tenemos reincidencia de falta de agua, estamos mandando pipa, estamos atendiendo. Aún así no todos alcanzan. Para lavar sus platos y cubrir otras necesidades, esta joven tuvo que comprar agua embotellada. Sale bien caro, demasiado caro. Bañarse es un lujo por el que hay que esperar. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana. De nuevo, vamos a una pausa y regresamos con una bonita historia de un guatemalteco. Ya volvemos. El mundo se ha vuelto tan pequeño que cabe en la palma de tu mano. En la escuela RSM te ofrecemos las modalidades para lograrlo. Inscríbete y elige modalidad presencial o virtual para estudiar nuestros diplomados, posgrados y talleres con prácticas en set de televisión y cabina de radio reales. Tenemos los horarios, tenemos las herramientas. Tú tienes el talento. Que nada te detenga. Inscríbete ya en la Escuela de Comunicaciones RSM. Llámanos al 2560-1211 o escríbenos al 7697-1258 y visita nuestro sitio web www.escuelarsm.com. El futuro está aquí. ¿Qué esperas para conquistarlo? A continuación les vamos a presentar la historia de un guatemalteco, como se los adelantaba antes de ir a la pausa. Esta persona que tras 7 años de haber dejado su tierra, hoy con estatus legal, logró fundar una pequeña compañía con la cual junto a su esposa y a sus hijos están alcanzando el llamado sueño americano. No se me olvida cuando mi madre sollozando me decía: cuídate mucho, mijo, y que Dios te bendiga. Recuerda que no es fácil esa travesía. Muchos venimos con muchas metas, muchas ilusiones de poder triunfar acá en el país. Nosotros estamos haciendo el esfuerzo acá y nos damos cuenta que encontramos personas que ya tienen 20, 30 años, ¿verdad? Y han desperdiciado la mayor parte de su juventud. Muchos tienen jóvenes y desperdician la mayor parte de su juventud
en otras distracciones que no le traen beneficio ni tanto a ellos ni a su familia que tanto esperan de ellos, pero cuando una persona viene decidida a triunfar en Estados Unidos, este es el país donde uno se lo propone, puede salir adelante. Acá estamos prácticamente en la frontera entre los estados de Pensilvania y New Jersey. Es un puente monumental que está acá en Filadelfia, en este río Delaware, y acá tenemos ya el estado de New Jersey. Y de este lado donde estoy yo, Pensilvania. Gerson Ramos, originario de Chiquimula, migró a los Estados Unidos en el año 2016. Actualmente vive con su esposa y sus 2 hijos en la ciudad de Upper Darby, a pocas millas de Filadelfia, capital de Pensilvania, en la costa este de los Estados Unidos. La decisión fue en conjunto con mi esposa, pasando situaciones difíciles en nuestro país. Muchos, gracias a Dios, logran realizar sus sueños en nuestro mismo país. En mi caso, pues, tengo estudio de administración de empresas. La adaptación ha sido poco a poco, tanto para mi hija, porque mi niño es nacido acá, pero mi hija se ha ido adaptando poco a poco. Creo que es bueno para ella, la educación es muy buena acá. Ya hace tiempo que no vuelvo a mi tierra y como la extraño, sueño con volver a mi pueblo, día a día lo vivo añorando. Con mucha tristeza, Gerson aún recuerda los momentos difíciles que vivió al cruzar el desierto para llegar a los Estados Unidos. Una travesía bastante dura por el desierto. Solo el que ha venido a este país y ha venido de esta manera sabe el sufrimiento que se tiene el cruzar México, caminar 5 noches, 6 días, sin comida, sin agua prácticamente, porque tomar agua de las piletas que le tienen para uso del ganado, agua salada, bastante difícil, una situación que me entristece, pero volteo a ver atrás y digo, wow, gracias a Dios, porque ¿a dónde me tienes? Con mi familia. Y así crucé la frontera a puro coraje y valor. Y lo pregonaré siempre, centroamericano soy. Con mucho orgullo, Gerson nos mostró parte de los atractivos que tiene la ciudad en donde decidió residir con toda su familia. Más tranquila con respecto a Nueva York, sí. Washington, con el tráfico. Sí. Ahí estamos viendo. ¿Y qué es lo que tenemos acá? Esta es la municipalidad de Filadelfia. Estas son las gradas que corrió Rocky en el lugar donde se filmó la película de Rocky. Yo la verdad me cansé. Ellos llegaron primero. Viene bastante gente acá. Sí, los fines de semana es hermoso venir, cayendo ya la noche, porque es un espectáculo. Tanta gente que viene de otros estados. Gerson nos cuenta las ventajas y los beneficios que lograron al decidir arreglar su situación legal en los Estados Unidos. Cuando nosotros arreglamos una situación legal, se nos abren muchas puertas, como por ejemplo el crédito. El crédito en Estados Unidos es muy importante, es el que le permite a uno poder tomar una casa, poder tomar un vehículo. Este es el área de las islas en Nueva Jersey, es Sea Island. Llegamos a este lugar en el área sureste de Nueva Jersey para darnos cuenta de primera mano el trabajo de este connacional, el cual les estamos presentando esa historia en esta oportunidad, el trabajo que hace no solo en el área de Pensilvania, sino en todos los estados hasta donde le solicitan su trabajo, acá en la costa este de los Estados Unidos. Acá es la dirección donde nuestro connacional se encuentra trabajando en este momento. Vamos a visitarlo. Es una compañía pequeña, estamos iniciando. Conmigo han estado personas, estuvo un salvadoreño una vez conmigo, muy buena persona. En este caso tenemos a Ariel, él es de oriundo de Copán Ruinas, vecino de nosotros allá en Chiquimula, ¿verdad? El hermano país de Honduras. Han estado compatriotas guatemaltecos, cobaneros, de Quiché, incluso de Jutiapa. Háblenos qué es lo que hace su compañía. Sí, la compañía es una compañía de hardwood floor, de pisos de madera. Nosotros reparamos, instalamos y lijamos, como en este caso estamos lijando un piso de una casa que recién la compraron y quieren renovar sus pisos a que se vuelvan a ver brillosos y como nuevos, ¿verdad? En un informe más para el sur de la frontera, desde la costa este-norte en los Estados Unidos, exactamente en el estado de Nueva Jersey, Omar Vázquez.
y lo pregonaré siempre. Centroamericano soy, centroamericano soy, centroamericano soy. Y los migrantes venezolanos están introduciendo el softball en Colombia, un deporte extraño para muchos. Ellos son un grupo de jóvenes migrantes venezolanos quienes integran 2 equipos de softball, un deporte en el que una pelota es golpeada con un bate, siendo este una derivación del béisbol. Este equipo se llama Toros, la conformación se hizo ya bastante tiempo, en el 2019, nació de otro equipo que fue conformado también por mi persona y otros amigos. Toros contra Leones son los 2 equipos de softball conformados por migrantes venezolanos radicados en Bogotá. En este juego la pelota es más grande y su lanzamiento se efectúa por debajo del hombro. El softball es un deporte donde hay una ofensiva, ofensa y defensa. Ofensiva y defensiva. El inning se acaba cuando le hacen 3 outs al equipo contrario, ¿sí? Salimos los 9 y comenzamos nosotros lo que es la parte de la ofensiva y ellos vienen a defender. El softball se juega 1 hora 50 minutos o se juega 7 innings, lo que suceda primero. El softball y el béisbol, aunque son deportes reconocidos y practicados en diferentes países como Estados Unidos, República Dominicana, Cuba, Puerto Rico y Venezuela, en Colombia solamente lo practican en algunos departamentos de la costa. Sin embargo, la migración venezolana decidió que fuera practicado a más de 2.600 metros a nivel del mar en la fría Bogotá, rompiendo los estereotipos del deporte y trasladándolo al centro del país andino. Aquí pues es como empezar de nuevo porque no hay tantos de nosotros, pero ya hemos venido incorporándonos por la migración, por todo lo que ha pasado y hemos venido ya como haciendo nuestros equipos, ya hay muchos más equipos, empezaron con 6, ahora son 12. Equipos de softball liderados por migrantes, el cual no solo disfrutan quienes lo juegan. También los espectadores, en su mayoría ciudadanos venezolanos, a quienes les recuerda a su país natal. Nosotros somos aficionados del béisbol, ¿verdad? Pero como no tenemos béisbol aquí, entonces tenemos softball y es la otra opción que tenemos para poder estar un poquito más cerca de Venezuela. ¿Quiénes somos? Y mientras recordábamos la vida en el país vecino junto a Lizari, en medio del partido la derrota le llegó a los Toros, mientras los Leones continúan en la disputa para ser el ganador de este campeonato en la capital colombiana. Cada fin de semana se reúne la comunidad venezolana en diferentes parques de la ciudad para practicar su deporte favorito, el softball. Liz Castrellón, Voz de América, Bogotá, Colombia. Así finalizamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos el próximo domingo a partir de las 8:30 de la noche. Estuvo con ustedes Roxana Webb. Hasta la próxima.